Ok, ya está. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un encuentro informativo desde Campo. Les cuento brevísimamente para presentarles a Campo, quienes no lo conozcan, el espacio. Es un espacio creado en el 2020 en unión entre Gimnasio de Arte y Cultura en México y Proyecto Imaginario en Buenos Aires, Argentina. Y nos reunimos ambos espacios dedicados a la formación, reflexión, análisis, crítica de fotografía y medios audiovisuales. Y creamos este espacio y hemos armado dos programas. Principalmente tenemos otros espacios que después les dejo la página si quieren entrar y revisar más a fondo, pero bueno, en el campo de la formación tenemos dos espacios, dos programas, uno dedicado a fotolibros, que estamos ahora justo en convocatoria, en la quinta edición, y curaduría, que ahora estamos en la segunda edición y es de lo que vamos a charlar este encuentro, que va a estar a cargo de Francisco Medail, que es quien curó el programa y quien lo coordina. Fran es artista y curador especializado en fotografía, actualmente realizando el magíster en Historia de Arte Argentino y Latinoamericano en la UNSAM, en Buenos Aires. Él ha sido curador o fue curador de Arte Va Foto, entre el 2015 y el 2020, la Feria de Arte. Es director de la colección de libros teóricos sobre fotografía, pretéritos imperfectos. Actualmente se desempeña como curador del Centro Cultural Kirchner, sostenemos ahí, em, así como curador invitado en Bienal Foto. Su obra personal está representada por la Galería Rolf, y bueno, él vive y trabaja acá en Buenos Aires, Argentina, y hoy nos va a estar contando sobre este programa de curaduría. Y pues bienvenidas todas las preguntas y curiosidades que puedan surgir, me las pueden pasar por el chat o directamente abrir micrófono y comentar. Y bueno, bienvenidos y Fran, te dejo la palabra. Bueno, gracias, Valen. Gracias a todas y a todos por estar acá. Vamos a charlar un poquito, hacer una presentación breve de lo que es el programa de campo. Antes que nada voy a compartir pantalla. Díganme si están viendo bien. Yo pongo acá. Perfecto. Bueno, listo. Arrancamos entonces. Estamos en la charla de presentación de la segunda edición de Campo, el segundo corte, que es un programa de curaduría que surgió a finales del año pasado a finales de 2023 y que lo llevamos a cabo por primera vez el año pasado de manera realmente muy exitosa, en el sentido de que nos planteamos un cuerpo de docentes y una programación anual que no sufrió modificaciones en el tiempo y tal como lo pensamos se pudo desarrollar perfectamente, lo cual no suele suceder siempre porque, bueno, los docentes tienen sus propias agendas y son personas que están muy activas en el campo de la curaduría y así todo, nada, sucedió y quienes conozcan a personas que hayan participado en la primera edición pueden preguntarles sus experiencias y qué les pareció. Bien. Campo parte de la premisa de pensar la especialidad de de la curaduría dentro del campo de la fotografía y estudiar esa relación entre fotografía y curaduría como dos prácticas en constante relación entre sí, ¿no? Un poco pensar la fotografía desde la edición y pensar la curaduría desde lo fotográfico es una forma que trata el proyecto, el programa de entender esas alianzas. Entonces, partimos de una estructura de 30 clases con un encuentro semanal de 2 horas y a lo largo de esas 30 clases estamos
planteando un programa estructurado en varios módulos con diferentes invitados y invitadas, para lo cual muchas de estas clases está bueno que haya personas participativas y que todo el tiempo se le haga preguntas a los invitados para sacarle mayor riqueza a esas intervenciones. Voy a pasar un poco, bueno, acá estaba, ¿no? Voy a contar, tenemos 30 clases a lo largo de 7 meses, son 2 horas semanales, el coordinador sería yo y varios docentes invitados. Vamos a ver mucho de proyectos exhibitivos, hay algo de articular lo teórico y lo práctico, las clases expositivas con las preguntas y las reflexiones. Es un espacio donde nos interesa que se construya un equipo, un grupo bastante heterogéneo de procedencias diversas, no necesariamente todos vengan del ámbito de la curaduría. El año pasado hubo muchos artistas con intereses curatoriales, investigadores con intereses en el diseño de exposiciones, bueno, muchas cuestiones que hacen que el grupo en su heterogeneidad sea más rico y podamos compartir varias perspectivas. Entonces, yendo un poco a la estructura general del programa, tenemos un primer módulo introductorio que está compuesto de 6 clases, donde ahí, bueno, la primera clase es más que nada la presentación del programa, de que se presenten los participantes, bueno, conocernos un poco más, y luego ya tenemos varias clases de lecturas de texto y discusión, textos un poco introductorios sobre la curaduría en general, ¿no? La figura del curador, sus roles, sus alcances, sus límites, los distintos perfiles de curadores, una relación con el espacio, las aproximaciones en fotografía especialmente, ahí vamos a ver unas bibliografías eh, en inglés y en español, de lo poco que hay de curaduría y fotografía escrito, digamos, las primeras aproximaciones teóricas que se están escribiendo textos del 2018 en adelante sobre la curaduría pensada especialmente para la fotografía y demás. La idea de esas clases teórica o práctica es que podamos leer y discutir los textos, que quienes participan del programa puedan tener ese tiempo de lectura y podamos poner en común esos textos, discutirlos, debatirlos. Hay ideas que por ahí no podemos estar de acuerdo con los autores y eso está bueno que suceda y le demos como un intercambio más rico a esa lectura. Y ya para esta primera introducción, este primer módulo, tenemos 2 invitados, que acá lo que me interesa siempre es traer un invitado más del ámbito del arte contemporáneo en general y un invitado que se dedique solo y exclusivamente a la curaduría de fotografía, para ver cómo son dos prácticas iguales, 2 profesionales que se dedican a lo mismo, pero con perfiles muy distintos y maneras de entender el espacio, las obras y demás muy diferentes, ¿no? Entonces, por el lado del arte contemporáneo tenemos a Cecilia Fajardo Gil, que eh, Cecilia es venezolana y vive actualmente en Estados Unidos y fue una de las co-curadoras de la exhibición Radical Woman, que es una exhibición sobre feminismo que se hizo en 2017, bastante importante, viajó por varios países. En Latinoamérica sé que llegó hasta Brasil, no llegó a Argentina por lo menos, pero estuvo en México, Brasil y varios países más. Y Radical Woman había algo interesante que la exhibición tenía mucha fotografía, pero mucha fotografía en muchos casos también exhibida como documento y no como obra, o aparece esa tensión entre la fotografía como obra y como documento, como archivo y como eh, imagen aurática. Entonces, un poco lo que Cecilia va a hacer es profundizar en esa exhibición, en pensar cómo se armó ese corpus de trabajo y qué rol ocupó la fotografía y de qué manera se exhibió la fotografía en estos casos. Y por el otro lado, alguien más especializado en fotografía y con mucha y larga trayectoria es Alejandro Castellote, que va a hacer un recorrido por las exposiciones más recientes de él, más relevantes también. Él fue curador de una exposición que llamó Mapas Abiertos sobre fotografía latinoamericana ya en el 2002, una exposición bastante importante y discutida también posteriormente. Alejandro va a hablar, no sé si tanto sobre mapas abiertos, pero sí sobre los últimos trabajos. Tiene mucha experiencia en bienales y festivales. Él también trabajó con muchos proyectos de China y países asiáticos, entonces también tiene es muy interesante Alejandro porque tiene una lectura
de diferentes tipos de fotografía o cómo en función del territorio muchas veces la fotografía cambia su dinámica de trabajo, entonces puede ser muy rico entender cómo piensa Alejandro la curaduría y cómo lleva a cabo sus proyectos exhibitivos. Después pasamos a un segundo módulo que tiene que ver con un módulo de historia, para poder reconstruir un poco cómo llegamos al presente y también entender cómo muchas prácticas que tenemos en la cotidianidad en realidad están influenciadas o derivan de proyectos modernos de principios del siglo XX. Entonces ahí va a ser fundamental estudiar un poco la historia del MoMA como paradigma exhibitivo, de referencia para, a nivel mundial, cómo algunas exposiciones fueron muy paradigmáticas y sus maneras de pensar el espacio y de pensar el montaje repercuten hasta el día de hoy. Entonces ahí va a haber unos textos claves que va a ser importante que lo podamos charlar. Y luego hay dos invitados, en realidad Jorge Ribalta me dijo que sería uno de los invitados que quedamos en terminar de definir su participación en función de las fechas, porque tiene una agenda bastante complicada, pero si no está Jorge, habrá otro invitado si no. El que sí está confirmado es José Antonio Navarrete, que José Antonio es un curador venezolano cubano que vive en Estados Unidos actualmente, que él investigó mucho sobre los fotoclubes en América Latina, entonces un poco la idea es abordar la historia de las exposiciones en América Latina desde la práctica del fotoclub y cómo el fotoclub como institución produjo una modernidad en la fotografía latinoamericana, entonces ahí estudiaremos algunos casos, mostraremos imágenes de referencia de exposiciones curatoriales claves para ese momento. Y como decía Jorge Ribalta, si participa va a estar explicando su trilogía de exposiciones sobre la fotografía documental en, en Europa y su expansión por el resto de los continentes. Él hizo tres exposiciones importantes en el Museo Reina Sofía, que un poco reconstruyen esa historia del documental desde principios del siglo XIX, después el auge de la fotografía obrera en Alemania entre guerras Me y parece que ya lo he visto. Cintia. Bueno, y finalmente esa reivindicación del documental que aparece en los años 70. Luego también, bueno, como decía, la primera clase de las tres vamos a trabajar unos textos sobre la historia del MoMA, sobre algunas exposiciones claves y demás. Después hay un tercer módulo, que esto también está bueno, lo digo, porque el año pasado, a raíz del programa que se pensó el año pasado, surgió una demanda importante, que fue la necesidad de pensar el diseño de montaje, ¿no? Que no teníamos un módulo especialmente dedicado a eso, sí lo tocábamos en algunas clases, pero ocurrió después como necesidad y también nosotros al final de la cursada hacemos una encuesta anónima para que quienes participaron del programa puedan comentar su parecer, hacer sus devoluciones y apareció mucho la necesidad de haber tenido este módulo, entonces lo incorporamos como tal por primera vez en esta nueva edición, en esta segunda promoción, y acá vamos a tener como invitado especial a Iván Rosler, que es el diseñador. ¿Te congelaste, Fran? ¿O los demás están ahí? Sí, sí, se congeló Fran, me parece. Joel, ok, solo para saber si era yo o... Ahí te congelaste un ratito, Fran. Claro, Oli. Ahí volviste, Ok, ¿dónde quedé? arrancando con Iván. Iván. Bueno, decía, Iván Rosler es el diseñador de montaje del Museo de Arte Moderno. Él trabaja en diálogo con los curadores y con los artistas. Y Iván se lo reconoce por tener una impronta bastante peculiar al momento de pensar las exhibiciones. Y acá vamos a ver algo interesante que es cómo el curador, y en todo caso el diseñador de montaje, de alguna manera tensiona o no con el artista. Entonces, cuánto de una exposición tiene
a ver, dicho de otro modo mejor, ¿cuánta influencia o cuánta autoría en una exposición tiene el diseñador de montaje y cuánto tiene el artista, ¿no? O el curador, esas tensiones autorales que se producen al interior de la producción de una exhibición, que es algo que podemos pensarlo también que sucede en el fotolibro con la tensión entre el fotógrafo, el editor y el diseñador gráfico, ¿no? Cómo conviven y cuánto cada uno tiene que ceder para que, bueno, si estamos pensando en una autoría compartida o no, cuánto de la huella de uno aparece, la marca de uno aparece en el proyecto del otro, entonces creo que son algunas preguntas e interrogantes que está bueno que lo veamos con él y que las otras dos clases que vamos a tener al respecto. Queremos esto, ¿no? También pensar el espacio como obra, proyectos instalativos donde de alguna manera es la instalación lo que define la producción de obra. Entonces el espacio ahí es clave. O sea, uno puede tener una exposición que sea colgar fotos en una pared y uno puede tener una exposición donde el uso del espacio termina transformando eso que era una exposición de cuadros en una instalación específica, ¿no? Entonces, esas relaciones lo vamos a ver constantemente. Ya pasando al cuarto módulo, es uno de los módulos más largos, vamos a trabajar la idea de investigación, ¿no? Acá ya más en concreto cómo llevar a cabo proyectos de investigación en fotografía, un poco eh, pensar, si bien antes vimos el desarrollo histórico, vimos un poco el espacio, ahora es, bueno, cómo partir de una premisa, de una hipótesis, de una consigna de trabajo para llevar a cabo un proyecto expositivo, ¿no? Y ahí lo interesante es que vamos a tener varios invitados con diferentes aproximaciones, entonces ahí hay mucha riqueza para ver cómo trabaja cada quien la curaduría. La primera clase, bueno, voy a dar presentando proyectos propios de investigación para que veamos ahí cómo de Otra vez te estás trabando, Fran. ¿Quieres apagar tu cámara para ver si así mejora tu conexión? sí, dame un segundo. Porque se empastó Eh, la voz, se empezó como nada, a trabar. ok, Ahí. bueno, en este caso vamos a tener la primera clase, voy a mostrar algunos proyectos para pensar cómo surgieron algunas exhibiciones, los puntos de origen, cómo se lleva a cabo una investigación de largo y de corto alcance. Y después vamos a tener invitados. El primero es Rodrigo Rantía, es un curador colombiano que ahora vive en Londres. Él trabaja mucho, todo su cuerpo de investigación gira en torno a la relación entre fotografía y escultura, o cómo pensar la fotografía tridimensionalmente, y va a hablar especialmente de dos proyectos, que acá está No Place is an Island y The State of Things, y me parece que Rodrigo puede ser un caso interesante porque él sobre todo se dedicó a la curaduría independiente, no ha trabajado con instituciones específicas, pero sí dentro de todos sus proyectos independientes mantiene un hilo en común que es esta investigación en torno a la tridimensionalidad. Mata dado también a confirmar, estamos terminando de ver una cuestión de fechas, pero en caso que participe, ella se ha dedicado mucho a trabajar exhibiciones retrospectivas, o sea que eso también implica trabajar con un artista en profundidad y por un largo periodo de tiempo, ¿no? Porque hacer una exhibición retrospectiva no es algo que se hace de un mes para otro, sino que conocer en profundidad la obra de un artista para poder acompañar y llevar a cabo ese tipo de proyectos. Así que ahí va, ella, bueno, estuvo con Leda y Rosa, Guido Guidi, sobre todo una exhibición de Graciela Iturbide muy importante que hizo a principios del siglo XXI. Y también tenemos a Thiago Nogueira. Thiago es el curador en jefe del Instituto Moreira Salles de Brasil. Y lo que en este caso va a estar hablando es de la investigación que él ha hecho con Claudia Andújar y los Yanomamis, que es esta comunidad de nativos de Brasil, que Claudia trabajó muchos años con ellos, entonces hace unos años atrás, a partir de una invitación que Chicago le hace a Claudia para hacer una exposición en Moreira Salles,
termina deviniendo en una relación con los Yanomamis muy, muy importante, y esa exhibición después empezó a girar por varios museos del mundo. Entonces también es interesante porque es un proyecto que lo desbordó de alguna manera a la consigna original y se transformó en un proyecto de muy, muy largo alcance y de profundidad en el tiempo, de constancia en el tiempo. Después va a estar Laura González Flores. Ella es de México, es una investigadora, académica, curadora también. Laura iba a trabajar algunos casos puntuales, por un lado en su relación con la investigación académica y cómo eso repercute después en sus proyectos exhibitivos. Va a contar algunos proyectos puntuales y también va a dar algunas consignas probablemente de trabajo para hacer en clase con ustedes al mismo tiempo. Y uno de los últimos invitados es César González Aguirre, también César es de México, y César va a presentar algunas de sus investigaciones curatoriales que hizo en su gestión como curador en el Centro de la Imagen dentro de unos años, y actualmente dirige el Espacio Drama, que es un espacio alternativo en México, en Ciudad de México. Entonces también va a contar un poco cómo se llevan a cabo esos proyectos dentro del espacio, un espacio muy chiquito, pero bastante repercusión últimamente en la fotografía. Y ya con esto pasamos al último módulo, que es curaduría y espacios de circulación. Este último módulo lo que nos interesa es pensar ya la figura del curador al interior de una institución, ¿no? Como una cosa es tener estas investigaciones más de índole personal o demás, y acá es como, bueno, ¿cómo trabaja un curador en una institución? Y esto me parece clave porque muchas veces la institución moldea al curador y a veces el curador tiene posibilidades de moldear a la institución o modernizar la institución o eh, reformularla de alguna manera, ¿no? Además no es lo mismo un rol de asesor, que un rol de director artístico, que un rol de curador en jefe, que un rol de asistente. Entonces ahí vamos a ver diferentes perfiles. Y arrancamos con Matías Faller. Matías es un curador bastante joven de nuestra generación que vivió mucho tiempo en Chile, por eso habla español, pero él es francés, actualmente vive en París y hace un año atrás que ingresó como curador asistente del Departamento de Fotografía del Pompidou. Entonces, me parece interesante siempre tener estas figuras porque podemos ver cómo trabajan instituciones eh, de largo aliento, de larga trayectoria, y cómo muchas veces esas instituciones no esa manera de pensar no tiene nada que ver con la manera de pensar en América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, ver qué de eso se puede tomar y qué de eso no conviene tomar, o, bueno, las distancias, las diferencias y similitudes. Me parece que eso es rico para poner en discusión y pensar cómo deberían ser los curadores del Departamento de Fotografía en América Latina. Él habla español, no tiene un español excelente, pero lo interesante del programa siempre es invitar personas habla hispanas que puedan compartir sus experiencias y tratar de comunicarnos de la mejor manera posible. Luego está Alejandra Aguado, de Argentina. Alejandra fue no solo curadora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires durante mucho tiempo, y directora también del área de patrimonio, sino que en el último año pasó a ser asesora de la colección Constantini, que es una colección privada. Eduardo Constantini en Argentina es un coleccionista muy importante que fundó el Museo Malva, pero al mismo tiempo tiene su colección personal. O sea, Malva él donó mucha de su colección para armar el museo, y al mismo tiempo tiene su propia colección, y Alejandra es asesora de esa colección privada. Entonces me parece interesante ver qué implica ser curador de una colección privada, cuáles son sus compromisos, sus obligaciones, su cuestión ética de cómo pensar esa colección. Y por otro lado, hace muy poquitos meses abrió un nuevo Malva, una sucursal que se llama Malva Puerto, que es un museo más chiquito que está en un espacio al aire libre, y Alejandra pasó a ser la directora artística también de ese proyecto. Entonces va a poder comentarnos un poco más al respecto. En este caso no es alguien especializado en fotografía, pero me parece interesante ver también cómo estos perfiles
más del mundo del arte contemporáneo piensan en la fotografía como tal. Luego tenemos a Ronnie Maltz, que es editor de la revista Zoom. La revista Zoom es la revista de fotografía contemporánea del Moreira Salles, y también de LP Press, que es una editorial independiente de fotolibros de Brasil. Entonces acá me interesa pensar cómo el editor como curador, ¿no? El editor como alguien que construye un catálogo, alguien que construye un perfil de revista. Entonces, bueno, él decide qué entra, qué no entra, qué criterios se toman en cuenta para armar una colección de libros, qué criterios se toman en cuenta para armar una revista de fotografía latinoamericana. Así que también es un perfil que nos interesa abordar. Y por último está Oliva María Rubio. Oliva fue directora de Foto España hace muchos años. En realidad, durante los años 90 fue vicedirectora. Después, durante 2 años, fue directora ejecutiva de Foto España. Después pasó a ser directora del departamento de exposiciones de la fábrica de 2004 a 2012, y ya en 2012 hasta 2019 fue la directora general de la fábrica. Para quienes no conocen, la fábrica es un espacio cultural de España muy importante, que tiene su propia editorial, que tiene su espacio de exhibiciones, que también está en diálogo con Foto España, siempre se asocian para hacer el festival. Bueno, va a contar un poco su gestión como directora y eso, ¿no? Los límites, los desafíos, lo que implica dirigir proyectos de esta envergadura. Y hasta acá termina los programas pensados como módulos. Habíamos dicho esto, ¿no? Son 4 módulos segmentados en clase, pero a partir de las devoluciones del año pasado apareció la idea de, porque en realidad el programa es un programa teórico práctico. Nosotros el año pasado teníamos en el módulo de investigación algunas clases dedicadas especialmente a la parte práctica. Lo que sucedió es que ustedes eran 4 clases en un mes seguidas, y mucha gente ese mes justo se había complicado, era julio si no me equivoco, y por distintas razones se dio la coincidencia de que muchos de los participantes ese mes no tenían el tiempo suficiente para armar sus proyectos, presentarlos, exponer y demás. Entonces, lo que pensamos para esta nueva edición, tratando de potenciar y mejorar siempre el programa, fue no hacer una dinámica de, ok, el módulo práctico es todo junto un solo mes, sino que haya un espacio de clínica a lo largo de todo el seminario. Entonces, lo que pensamos es que cada tres clases, tenemos, por decirlo, ¿no? Tres clases de introducción a la curaduría. La cuarta clase empieza, es un encuentro práctico. Después 3 clases más, la cuarta, de vuelta, un espacio práctico. Y así, para que este espacio práctico sea un lugar de encuentro donde podamos discutir proyectos de cada quien. Muchas veces hay personas que no es que estén con un proyecto muy acabado o largo, pero tienen una duda puntual y no saben cómo resolverla. Entonces, pensar este espacio como un espacio de clínica, donde quienes quieran participar activamente se anotan o en realidad me avisan. Entonces ya pautamos de que, bueno, el encuentro que viene expone tal, 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 más o menos entre 3, 4 personas, para que tengan tiempo suficiente, presentan sus dudas, discutimos. Bárbaro. Por ahí, si nadie quiere presentar, tenemos una consigna de trabajo, analizamos exposiciones, que sea un espacio práctico y de consulta constantemente, ¿no? Entonces, también eso nos va a permitir que quienes en abril estén iniciando un proyecto puedan desarrollarlo a lo largo de todo el seminario, y por ahí, no sé, en octubre, cuando estén. Hay un micrófono abierto y no lo identifico. Dame un segundo. Decía, bueno, vamos a poder eh, a- acompañar ese proceso de trabajo a lo largo del tiempo. Entonces, un poco acá les planteo la descripción del programa, ¿ven? Como presentación. O sea, todas estas clases, las primeras 8 clases, pertenecen a la introducción a la práctica curatorial. Las verdes son las que doy yo, clases teóricas. Las azulcitas son los espacios de clínica, que en total van a ser 7. Y los que están en rosadito son los invitados. Entonces vamos a tener esta dinámica constante, que eso permite que por ahí alguien justo no tenga nada
para presentar, pero después el mes que viene sí, y así. Tienes, es un espacio, eso, esta clase es importante que estén presencialmente. En realidad, el programa se puede hacer presencial o eh, de modo no sincronizado, no en vivo. Quienes quieran, muchas personas el año pasado no podían por horario, por trabajo, pero lo que hacían era escuchar en diferido la clase. En esos casos se puede, sí es interesante que cuando haya invitados mm, hagan preguntas porque se enriquece mucho más la conversación. Entonces, bueno, quienes escuchan en diferido no van a poder hacer esas preguntas, pero se puede. Y la clínica de trabajo sí es un espacio completamente práctico, donde la idea es trabajar, exponer proyectos, discutirlos. Hay personas que por ahí no tienen ningún proyecto y no participan en ninguna clínica como de modo activo, así como oyentes, y hay personas que justo están trabajando en algo particular que a lo mejor participan de 4 o 5 clínicas de trabajo. O sea, ese espacio está para ustedes, quienes quieran usarlo, bienvenido, y quienes no, también pueden escuchar directamente y eso, aprender desde el escucha. Pero de vuelta, surge a partir de una necesidad que se vio de ajustar algo del programa anterior. Bueno, y ya para cerrar, acá están las inscripciones, dinámicas y demás, que esto se lo dejo también a Valen para que comente un poco más. Y yo ahora, pero no tener. Ahí estamos. Bueno, dicho esto, no sé si hay preguntas, si hay comentarios. Voy a tomar dudas, algo que haya quedado pendiente. Si no, lo dejamos. Bien, no, no hay consultas por acá tampoco. Bueno, Aclaraste esto de... a ver, espérame. Tienes, no te preocupes, Ariadna, dudas sobre la aplicación de la beca. No sabría cómo abordar. A ver, Fran, ¿quieres contarnos algo sobre la aplicación de becas? eh, sí, la aplicación de beca consiste en postular, un poco justificando por qué la participación del programa, por qué necesitaría la beca. Hay, entiendo que varias becas en función del espacio geográfico. Ujú. Lamentablemente, creo que es una beca por cada lugar y auspiciante, pero entiendo que sí, que se puede aplicar con la carta de intención, digamos, justificando el porqué de la beca, por qué querés participar del programa y eso después se analizará. Entiendo que se extendió. Sí, es que, claro, no es, si quieres desarrollar un poco más la pregunta. A ver, tengo entendido que se extendió la fecha de aplicación. ¿Cuándo dan los resultados? Uno debe presentar un proyecto curatorial. No, Max. Max pregunta, para aplicar a la beca, ¿uno debe presentar un proyecto curatorial? No es que hay que presentar un proyecto puntual, sino justificar. Si tu justificación es porque estás trabajando en un proyecto particular, bueno, contanos del proyecto. Si tu justificación es porque te interesa, porque trabajas en una institución y necesitas tener más herramientas para abordar tu trabajo, esa es tu justificación y no necesariamente tiene que ver con un proyecto puntual, sino con esa necesidad de aprender más al respecto, ¿no? O sea, en ese sentido, la vuelta. Cada caso es particular, no necesariamente todos tienen que ser personas dedicadas 100% a la curaduría, no todos tienen que estar trabajando en un proyecto curatorial per se. El año pasado hubo personas que participaron y no tuvieron ningún trabajo puntual. En algunos casos armamos una consigna ficcional para ejercitar la práctica, digamos, pero ahora que tenemos el espacio de clínica, bueno, que tengan mm, un trabajo y quieran hacer preguntas, presentarlo. Muchas veces lo que pasaba era eso, que la gente presentaba y decía, ay,
me dan ganas, ahora con todo lo que me dijeron, voy a avanzar un poco más, me dan ganas de volver a presentarlo dentro de un mes, y claro, no contemplábamos esa posibilidad en el programa anterior. Entonces ahora sí tenemos la posibilidad de, bueno, mejoraste algo, cambiaste algo, avanzaste en el proyecto, querés volver a presentarlo para contarnos cómo avanzó, tenés la posibilidad de participar de la próxima clínica, no, dentro de 3 clases o dentro de 6, a que quieras, ¿no? Un poco esa es la dinámica, ese espacio de taller que va un poco en paralelo al resto del programa teórico. Y quienes no tengan ningún proyecto pueden participar perfectamente del programa como oyentes, como de modo activo haciendo preguntas. Insisto mucho en eso porque no es lo mismo que alguien hable durante 2 horas sin parar con un cassette a que la gente le haga preguntas, ¿no? Y cuando uno le hace preguntas también las personas se corren un poco por ahí del pitch y empiezan como, bueno, a tratar de explicar algunas cosas, armar, se vuelve más rica el intercambio, el debate, aparecen cositas por ahí no tan fáciles de explicar y nada, se profundiza mucho más al respecto. Entonces, las preguntas son fundamentales. Acá hay otro más. Laura, Acá. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar si quedaban grabadas las clases que no podemos estar. Sí, sí, exacto. Eso le decía, ¿no? Hay personas que incluso no podían estar en vivo los martes y las escuchaban en diferido, quedan todas grabadas en un canal de YouTube oculto que tenemos para los estudiantes. Entonces hay personas que mm, muchas veces estaban poco y nada en las clases presencialmente, pero seguían el programa de modo diferido. Eso tiene la posibilidad de escucharlo cuando quiera, tiene la, la limitación de no poder vos hacerle preguntas al invitado o participar dentro de la clase. Claro, Ahí viene, ¿no? sí, Como sí. a mí nos ha pasado de que, no sé, por decirte, muchas veces hay preguntas que uno las quiere hacer y de repente otro compañero o compañera las termina haciendo, entonces, bueno, eh, eh, depende ahí la sinergia del grupo, que también es fundamental, ¿no? Conocernos y que a partir del segundo o tercer encuentro ya entremos en confianza, se rompa el hielo, no sea una cosa de uno hablándole a la pantalla como nada, sino que podamos conversar un poco más, que conectamos, entremos en confianza. Se arma un grupo de WhatsApp para estar comunicados ahí, también todo el tiempo se manda información, dudas, alguien que no está en el mismo país, muchos se mandan invitaciones. Había, no sé, una curadora el año pasado que estaba todo el tiempo haciendo exposiciones y mandaba al grupo sus intervenciones, como tratar de construir cierta comunidad. Pero también es cierto, y esto lo digo honestamente, no somos muchas las personas que estamos pensando la curaduría en fotografía en América Latina. La verdad que es el nicho del nicho del nicho, entonces está bueno poder conocernos más, poder construir comunidad, estar en contacto, porque no es una práctica que esté institucionalizada académicamente. De hecho, les decía, con pocas la bibliografía que se está construyendo al respecto. Yo trato de estar lo más conectado posible con ese material, pero no es fácil de llegar, muchos que están en otra lengua. Y, y sí, incluso pasó el año pasado, hablando con Chiago, que también estuvo él exponiendo, ¿no? Como muchos casos, muchas veces veíamos cómo hay más conexión Argentina-México, pero por ahí Brasil queda completamente desfigurado de lo que está pasando en América Latina. Las necesidades de Colombia no son las mismas necesidades que las de Uruguay. Chile con un modelo más particular. Entonces, bueno, tratar de, en las diferencias, construir un poco de semejanzas y armar una pequeña comunidad de quienes estamos metidos en este nicho. bien. Alexia, ¿tenía algo? Sí, yo también tengo una duda. ¿Qué detallada tienes esta propuesta curatorial? Renders, título, esquema. Eh, Esto es Aplicación de beca es. para la aplicación de beca. No, ok, no sabía que había. eh,
Valen, había, para la aplicación de beca había que mandar un proyecto puntual, yo no me acordaba No, de esto. no, dice que si estás trabajando con un proyecto específico, que lo detalles. Em, específicamente para la beca de LUR está un pequeño apartado donde dice material aplicación y te piden subir un PDF de no mayor a 100 megas, el peso del mismo, donde venga una carta de intención con las razones para las que aplicas a la beca, una semblanza o una bio breves. Y si lo tienes en detalle, un proyecto de curatoría en el que estuvieses trabajando o que forme parte de tu cuerpo de trabajo. Entendí. Sí, la semblanza debe tener alguna extensión, no hay un límite. La semblanza se mezcla, ¿no? O sea, muchas veces la semblanza es como un currículum narrado, donde uno cuenta, más que poner un listado de cosas, Claro, lo trata de darle un poco más de cuerpo y de sentido. Así que la biografía, la semblanza, no hay una limitación, que cuentes lo más intuitivo y puntual lo que te interese. Y esto, si tenés un proyecto, lo mandás. Si tuviste proyectos, mandás lo que hiciste. En ese sentido, es bastante flexible, no pasa tanto por ahí, es más la justificación. Nosotros, al momento de pensar la beca, tratamos de hacerla a personas que creemos que realmente quieren participar del programa y que no tienen los recursos suficientes para poder, ¿no? Entonces, es un equilibrio. No solamente, bueno, necesito la beca, sino también, bueno, qué pasa con esa participación. Quiero decir también que el año pasado las dos becas que dimos fueron dos personas que participaron activamente en todas las clases, fueron dos personas que casi no faltaron en ningún encuentro. Entonces, nos quedamos contentos con haber elegido a ellas dos, porque realmente fueron dos personas que dinamizaron y motorizaron las clases constantemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un plus, por decir, perfecto, es un ingreso menos que Campo tiene, pero al mismo tiempo es alguien que, dos personas que realmente nutren y contribuyen a la clase, porque todo el tiempo las pantallas de ella con la manita levantada, haciendo preguntas incisivas, sacándole el jugo a todos los invitados. Entonces también eso, si la persona que postura la beca sabe que es muy probable que no pueda seguir el programa en vivo todas las clases, que no pueda participar activamente y bueno, pueda, en contra. pueda Claro, y a favor si como parte de la propuesta de intercambio de este apoyo es participar de esa manera, pues por supuesto sumará. Hay una pregunta más de Don Jovan Rábago, perdón, que pregunta si es necesario tener estudios previos de fotografía para solicitar la beca y para cursar el programa, ya que de cualquier forma le resulta interesante y útil para su trabajo. Y no necesariamente tienes que tener formación ni en no, fotografía, ni ninguna en particular. Sobre todo, más bien es compartir, en todo caso, si es para la beca, el por qué y cómo aplicarías este espacio, en qué apoyaría a tu trabajo y a tu desempeño y a tu investigación personal, que entiendo que es la que llevas. sí, tuvimos el año pasado personas que no venían del nicho de la fotografía, pero sí de la curaduría y que por distintas razones necesitaban como adquirir herramientas más vinculadas al mundo de la fotografía, entonces se anotaban al programa desde ese lugar de pensar la especificidad de la fotografía en curaduría y Ujú. después había muchos fotógrafos que no sabían nada de curaduría y también querían hacer sus propias exposiciones, intereses más vinculados a desarrollar proyectos en el espacio, entonces tomaban herramientas del programa en ese sentido. E incluso tuvimos una persona que estaba investigando, que no era una persona que estaba dedicada a la práctica curatorial, sino a la investigación de espacios curatoriales y de la práctica de curaduría. O sea que también es un espacio, es un rubro.
Carolina, no, se le abrió el micrófono, ¿no? Se lo cierro. Em, ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Les voy a dejar en el chat el... Ay, perdón, Carolina, te cerré el micrófono porque... Ábrelo. Solo que no puedes hablar. Bueno, escribe la pregunta. Les voy a dejar el enlace a la página donde viene desarrollado esto que acaba de comentar Fran y vienen nuestros contactos, por supuesto, para darle seguimiento a cualquier duda que pudiesen tener. Y Carolina está escribiendo, así que esperamos a que la tenga. Yo quiero aprovechar para hacer un comentario. Para Francisco, el otro día, bueno, el mes pasado fui a ver la muestra al Centro Cultural Kirchner y la verdad que me encantó cómo estaba curada esa muestra. Así que bueno, me dieron ganas de hacer este taller. Muy, muy buena. Gracias, Lau. Bueno, justamente en una de las clases de investigación la idea es contar un poco el proyecto. En el principio fue la magia, que es la exhibición que está actualmente en el Centro Cultural. Y también, ¿no? Cómo hay la conjunción entre investigaciones propias por un lado y una consigna de trabajo puntual de la institución y cómo combinar eso para llevar a cabo un proyecto. Gracias. Y acá está la pregunta de Carolina sobre la parte de investigación del proyecto, medidas muy específicas, pero justo me falta saber darle una estructura. ¿Incluso tendría ese apoyo? Porque mi interés involucra temas de sociología con testimonio. Bueno, la idea del espacio de clínica es ese, que tengas ese espacio para eh, poder presentar tu investigación o tu proyecto de lo que estás haciendo y poder ponerlo en común, poder discutirlo, poder eh, conversar y hacer una evolución grupal y que ese espacio esté. O sea, ahí depende mucho de cada quien sacarle el jugo al espacio de clínica, ¿no? Como que si nadie se anota para para el encuentro próximo, digamos, eh, nada, la clase no se tiene, ese día está libre el martes, pero si después lo interesante y lo rico sería que tengamos que anotar con tiempo porque todo el mundo quiera participar, ¿no? Entonces, Claro. eso se va a dar en función de cada quien quiera aprovecharlo. El espacio va a estar y cada tres martes tenemos, se repite ese espacio de clínica para hablar especialmente sobre el proyecto. Bueno, creo que estamos. Al final estuvimos 50 minutos, así que creo que es suficiente. Quienes tengan alguna otra duda, nos pueden escribir por mail o Instagram. Si no me equivoco, cierran las postulaciones de fin de mes. Bueno, está todo en la web, pero nada, sería interesante que quedarme. ¿Alguien más? No, vale, ¿me ibas a decir algo? No, eso usted estaba diciendo que sí, que el cierre de la convocatoria de la beca es el 26 de enero, los resultados de la beca son el 31 de enero y el cierre de inscripción es el 28 de febrero. Las clases comienzan el 11 de marzo. Otra vez por Instagram o por mail, como les habrá llegado el enlace para este encuentro, ahí nos podemos seguir en comunicación cualquier duda que tengan. Veintiséis. Valentina, ¿ya se sabe el día y horario de cursada? El horario de Argentina. Y Son ahora los que más. claro, cuando dijiste ya se sabe, me hiciste dudar, pero sí, a ver, Fran. Siguen siendo lo mismo que el año pasado, son los martes de 12 a 14 horas. Sí, sí. Un horario que trata de combinar, por un lado, que sea bien para mí, para México es de mañana, Argentina es de mediodía y para España no es muy tarde todavía, son las 5 de la tarde. Porque si no, si lo hacemos al mediodía de México, es la tardecita, es la tarde de Argentina y ya
los invitados o estudiantes de España ya es de noche, entonces como tratamos de equilibrarlo un poco. Y Carolina había hecho una última pregunta, dice si el entregable final del curso tiene una exposición. Eso no es que nosotros no vendemos la idea de hacer el programa y salir con tu propia exposición. No nos interesa como eso va a depender de cada quien. O sea, si estás haciendo un proyecto puntualmente, la idea es que puedas aprovechar el programa para cerrarlo y definirlo. En muchos casos había personas que tenían el proyecto de exhibición en, no sé, en septiembre, entonces utilizaron las clases prácticas lo máximo posible porque después eh, se Genial. venía la exhibición y era antes que termine el programa, el programa terminó en octubre. Hay personas que trabajaron durante todo el programa, un proyecto, pero que va a inaugurar en 2025, entonces no es que salís con un paquete, sino que cada quien lo usa ese espacio práctico como quiera, ¿no? Entonces, por un lado tenés los aprendizajes teóricos, las exposiciones, la participación de estos invitados, y por otro lado, esta clínica de trabajo que cada quien sabrá usarla en función de sus tiempos y sus necesidades. Bueno, seguimos entonces en contacto, Sí, van a ir los cronogramas, si nos tengan alguna otra duda nos pueden contactar. perfecto. Gracias, Fran, y gracias, chiques, por conectarse y por compartir sus dudas. Y ahí Muchas estamos. gracias. Bueno, espero que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Adiós.